Ok. Bendiciones para todos, amados hermanos y amigos. Estamos dando inicio a este live que vamos a estar compartiendo ahí brevemente algunas cuestiones acerca de los menospreciados, de aquello que escogió Dios, aquellas personas que bíblicamente fueron escogidos por Dios y que eran menospreciados por la sociedad, eran menospreciados en los reinados, y de cómo Dios se glorificó en ellos. Así que espero de que usted comience a dejar ahí su comentario y vamos a estar compartiendo este momento, amén, en este domingo. Vamos a estar adorando y glorificando a Dios también, y el por qué hasta el día de hoy el Señor sigue tomando a los menospreciados, a los que lo tienen en poco, a los que lo tienen imaginado, a los que lo tienen hacia un lado, de cómo el Dios soberano se glorifica y cómo Dios ministra y cómo Dios escoge hasta los hombres que están por ahí sin fe y sin esperanza. Viene y lo toma para usarlo para su gloria y su honra. Podemos verlos de cómo Dios ha estado tomando a personas que usted lo ve deambulando por las calles sin fe y sin esperanza, y de cómo el Dios eterno, el Dios todopoderoso, lo está usando también para evangelizar, para libertar a los cautivos, a los que estaban como ellos, que estaban en las drogas, que estaban en el vandalismo en las calles, y de cómo hoy son hombres que han sido escogidos por Dios también para avergonzar a los sabios, a los que se la creen, que son ellos los que Dios ha tomado para bendecir a otros, no sabiendo que Dios escoge a aquellos que lo tienen en poco. Y vamos a ver ahí a través de la palabra del Señor de cómo Dios usó a hombres y como también a mujeres en la antigüedad, y verlo ahí a través de la Biblia es lo más hermoso que puede suceder y que puede plasmar en este tiempo para edificar, para plantar, para elevar a aquellos que lo tienen en poco en la sociedad. Desde mucho tiempo, desde la creación, podemos ver de cómo minimizaban, cómo ponían en poco a aquellos que eran llamados por Dios, que eran escogidos por Dios, como lo fue Noé. Usted sabe la historia de Noé. Noé fue menospreciado, lo tenían, como un loco, aquel que estaba preparando aquella gran arca en la cual él escuchó la voz de Dios. Él les dijo que hiciera esta arca porque iba a venir un diluvio, cosa que en ese tiempo aún no caía agua, no caía lluvia, y por eso ellos se burlaban. Y en ese tiempo de Noé había también lo que hoy en día podemos ver también, lo que es el pecado, de cómo la gente se vive emborrachando, cómo la gente vive en las drogas, en la orgía, en la brujería, en la santería, en la hechicería. Eso viene desde allá, y nosotros sabemos ahí a través de la Biblia de cómo Dios se glorificó en este menospreciado, en este que lo tenían en poco, y de cómo de todas las personas que habían solamente obedecieron sus hijas y su familia, sus hijos y también las nueras. Y podemos ver de cómo Dios se glorifica en aquellos que buscan de la presencia del Señor, de aquellos que se someten a la voluntad de Dios, y aquellos que están siempre buscando de la gracia divina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros vamos a dar algunos versos bíblicos, pero espero de que usted ahí se conecte, usted comience a dar su like, usted comience ahí a darle la campanita, ya que estamos también en YouTube. Usted puede buscarnos ahí con PRC Media, aquí con su hermano y amigo el pastor Roberto Coronado, desde los estudios de la Omnipotente Radio. Así que usted puede entrar a nuestro canal y también suscribirse, y estaremos ahí compartiendo con todos ustedes, ya que venimos con buenas programaciones edificantes para su vida. Vamos a estar compartiendo diferentes temas en los cuales sé que será de mucha edificación para su alma, de edificación para su familia, ya que vienen temas también acerca de la familia, acerca del diario vivir, y todo esto va a ser a través de la Biblia, a través de el conocimiento pleno de la palabra del Señor, y creemos de que Dios va a hacer grandes cosas para usted y para mí en este tiempo que hay que estar ahí
apercibido, buscando de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que la venida de Cristo está a la puerta y de que Él mismo nos alienta, Él nos fortalece, Él nos llena de su gracia, de su poder y de su fuerza. Así que espero de que usted ahí comience a dejar su comentario, el por qué Dios escoge a los menospreciados, el por qué Dios escoge a los menospreciados. Entonces usted puede dejar ahí su comentario y estaremos también contestándole sus preguntas a través de la Biblia, ya que el Dios soberano está aquí, el Dios santo, el Dios sublime. Por medio de su Santo Espíritu, Él nos dirige a toda verdad, a toda justicia. Él es el dador de la vida, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ministra nuestras vidas, el que nos llena de su gracia, el que nos llena de su poder, de su fuerza, de su dominio, de su confianza. Así que espero de que usted ahí se conecte con nosotros para así compartir este importante tema que sé que será de mucha edificación, y usted comience a reciar ahí, a ponerme las preguntas del lugar para así hablarle a través de la Biblia el por qué Dios escoge a los menospreciados, el por qué el Dios santo está tomando también hoy en día a los menospreciados, a los que lo tienen en poco, a los que lo tienen minimizado, a los que lo ponen en un lugar en el cual la persona cree que tiene posición y tiene decisión para minimizarte, para decirte tú no vas a alcanzar esto, tú no vas a alcanzar lo otro, tú no vas a hacer nada, no sabiendo de que el Dios soberano es el que escoge. Y lo vemos ahí el ejemplo de Noé, que le estuvimos hablando. Noé fue tomado, fue elegido por Dios, fue escogido por Dios, y Dios lo usó grandemente para proteger su familia y todos los animales, los cuales Dios mismo les dijo que lo tomara también de pareja en pareja, todos los animales que habían, y vemos ahí de cómo Dios se glorificó en Noé. Así que hay que pensar en el resucitado, en aquel Cristo de la gloria, que es el que nos motiva cada día, el que nos llena de su gracia, de su favor, ya que le ha enviado su Consolador, el Espíritu Santo, para ministrar nuestras vidas cada día. Él envía el Espíritu de verdad, el Espíritu sustentador, el Espíritu que te fortalece, es el Espíritu Santo, y es el único sabio Dios que ministra tu vida, tus pensamientos, tu alma, tu ser, y para eso hay que buscarle. Él es el consolador, Él es el sustentador, Él es nuestra roca firme. Una de las cosas que también nos dice en el libro de Hebreos, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es esa la primera parte que nosotros debemos de hacer, de poner nuestros ojos en aquel que Él es el autor y consumador de la fe. Jesús, el cual, habiéndole sido puesto el gozo, sufrió en el madero. Él sufrió ahí en el madero, fue menospreciado, también la vergüenza, y fue sentado a la diestra de Dios. Él mismo, teniendo dominio, poder y autoridad, Él padeció por nosotros. Él lo vituperaron, lo persiguieron, lo maltrataron, lo pusieron en poco. Imagínense, y más cuando su propia familia viene y sus propios discípulos salieron corriendo. O sea, ellos mismos lo menospreciaron. Porque el mismo Pedro en una ocasión le preguntan, dicen, pero tú hablas como ellos, tú andabas con el maestro. Y él mismo lo negó. O sea, lo negó totalmente. Lo menospreció. Lo puso en poco. No, yo no andaba con ese. Pero tú hablas igual que ellos. Tú hablas igual que él. Y ese es el asunto cuando tú estás buscando de la presencia de Dios, cuando estás buscando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te van a identificar donde quiera que sea. Tú puedes andar hasta sin la Biblia en la mano. Tú puedes andar sin la Biblia aquí debajo de los sobacos. Y olvídate que te van a identificar por tu hablar, de que tú abres la boca, se van a dar cuenta de que tú no eres cualquier cosa, de que tú eres de aquel que adora y glorifica a Dios, de aquel que busca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él quiere que nosotros pongamos nuestra mirada
en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pongamos nuestra mirada en el Todopoderoso, en el Excelso, en el Piadoso, en el Eterno, en el Príncipe de Paz, aquel que tiene el dominio y el control de nuestras vidas, que a Él sea la gloria, la honra y la magnificencia. Así, hermanos, que dele like ahí, comparta este video, y usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Usted puede buscarnos ahí en PRC Podcast, ahí con su hermano y amigo el pastor Roberto Coronado. Usted puede entrar a nuestra página y suscribirse, y también usted puede buscar la Omnipotente Radio 1700 AM. También tenemos nuestra página de la Omnipotente Radio, en la cual usted puede también entrar ahí y ver videos y todo lo que estamos haciendo de este lado aquí en los estudios de esta su estación, y directamente desde esta ciudad del motor, Detroit, Michigan. Así que comparta este video, compártalo con sus amigos, comience a enviarlo a sus amigos, a sus amistades, ya que queremos tratar este tema que es bastante importante, el por qué Dios escoge a los menospreciados. Y vamos a hablarle a través de la Biblia. Usted puede ahí enviarme su mensaje, lo que usted opina, el por qué y de dónde se encuentra, y podemos buscar ahí a través de las Sagradas Escrituras a hombres y mujeres que fueron menospreciados y lo tuvieron en poco, y Dios lo exaltó, Dios lo elevó, así como Dios exaltó a su Hijo amado Jesucristo, que lo puso, que es el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, aquel que debemos de darle la pleitesía, el imperio y la majestad, porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Él fue el que fue al madero, Él pagó el precio por nosotros y nosotros nos debemos a Él. Él fue el que nos compró a precio de sangre, y debemos de elevar su nombre en donde quiera que vayamos y compartir con los demás, ya que el Rey de Reyes es el que tiene el poder, el dominio y el control. Pa'lante, que lo mejor está por venir. Por ahí nos escriben, me está escribiendo mi amada esposa, la pastora Daisy Coronado. Ella está por ahí, y damos gracias al Señor. Ella está en sus diligencias y damos gracias al Dios viviente. Mi amada, seguimos para adelante, porque esto no nos detiene. Mientras estemos suspirando sobre la faz de la tierra, mientras el Señor está ministrando nuestras vidas, tenemos fe y esperanza de ver cosas mayores de parte de Dios, para edificar, para levantar, y en darle a entender al ser humano, a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, de que hay uno que lo está llamando, de que hay uno, de que con todo y que te estén menospreciando en tu trabajo, te menosprecian en tu hogar, te menosprecian en la iglesia donde tú vas, te menosprecian en tu caminar, te menosprecian porque a lo mejor tú no tienes algo material que ellos puedan ver, de que tú estás progresando, de que tú eres próspero. Y hay mucha gente que están ligando lo que es la prosperidad y lo que es el tener dinero, y no simple y llanamente en el tener dinero la persona es próspera. La persona real que habla el apóstol Juan, ahí en su tercera carta, es que él primeramente habla del alma, que Dios prospere tu alma, que prospere en todo. O sea, está metiendo también ahí lo que concierne al dinero y todo esto. Pero real es eso. O sea, Dios quiere prosperarte en lo espiritual primeramente, porque lo material, eso viene después. Como dice ahí Mateo 6:33 me parece, o 36, que dice que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas os serán añadidas. O sea que nosotros debemos de prosperar en lo que concierne en lo espiritual, porque lo material va a llegar, porque ahí es que está el secreto. Primeramente hay que buscar de lo alto, hay que buscar de aquel que dice la palabra ahí, en Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que cuando Él te activa con la fe de que tú realmente vas a ser prosperado delante de su presencia, bajo el conocimiento pleno de la palabra, porque mire, adquirir conocimiento de Dios es lo más maravilloso que puede sucederle a una persona. Es usted llenarse de la gracia del Señor. Usted va a aportar presencia de Dios donde quiera que usted pise.
Y usted no tiene que hacer mucha bulla, usted tiene que estar sereno, tranquilo, o sea, y depositar lo que Dios ha puesto en usted, en otros, de edificar, de preparar líderes, de preparar discipulados, de aquellos que necesitan conocimiento de Dios para entender lo que pasa en el diario vivir, de entender las escrituras, de entender de que hay un Dios vivo, hay un Dios de poder, que Él es el único que puede llenarte de su gracia, llenarte de su autoridad y de su dominio. Así que yo quiero ver manitos levantadas, quiero ver personas ahí que puedan dejar su comentario y puedan decir el por qué Dios está escogiendo a los menospreciados. Y le vamos a hablar aquí a través de la Biblia. Usted ponga ahí su comentario y suscríbase también a nuestro canal de YouTube. Ahí usted puede entrar y suscribirse y buscar PRC Media Podcast, así PRC Podcast Media. Ahí también puede buscar La Omnipotente Radio en Facebook. Usted puede buscar también como Roberto Coronado en Facebook, en YouTube. Usted puede buscarnos en TikTok, puede buscarnos en todas las plataformas. Y ahí usted va a encontrar también todo lo que estamos haciendo aquí en los estudios de esta su estación, La Omnipotente Radio. Así que dejen sus comentarios. Ahí está entrando Rafael Rodríguez. Pueden dejar su comentario también y poner hasta versos bíblicos en los cuales habla acerca de aquello que Dios ha escogido, de aquello que Dios escoge, cómo Dios escoge a los menospreciados para elevarlo, levantarlo, así como escogió a nuestro amado, nuestro Salvador, aquel que lo vituperaron, aquel que lo persiguieron, aquel que lo escupieron, aquel que tomaron su carne, cada latigazo de eso tomaba parte de su carne, de todo su cuerpo, lo dejaron desfigurado, como lo expresa el primer profeta Isaías, porque hay 3 profetas ahí llamado Isaías, y cada uno se llevan casi 1000 años de ahí. O sea que después vamos a estar hablándole acerca de lo que nos habla las Sagradas Escrituras con respecto a los 3 Isaías que se encuentran ahí, como dice en el libro de Isaías, que cualquiera cree que un solo, pero hay 3 que escriben, son 3 escritores diferentes en diferentes épocas que hablaron del Mesías, que hablaron del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo voy a ponerlo a usted inquieto para que usted comience a buscar también en la Biblia si es real o no es real lo que el pastor Coronado le está hablando. Y esto es que estamos tirando página para la izquierda y documentándonos cada día de las Escrituras, porque no podemos estar como dice la palabra, como neófitos, sin saber el por qué nuestro Dios, Él envió a su Hijo amado, el por qué lo que hizo Jesús, cómo Él actuó como humano, cómo Él actuó como en lo divino. Y debemos de entender todas esas cosas, debemos de profundizarnos, no simplemente lo que nos puede expresar el pastor en la congregación, sino también nosotros entrar en la dimensión del conocimiento de la palabra, de buscar del conocimiento pleno de la palabra de Dios para poder combatir las fuerzas espirituales de maldad y de que nadie venga con falsas doctrinas a confundirnos. Y hay mucha gente que se está dejando confundir porque creen que solamente el bullicio, el corre-corre. Hay momentos impactantes del Espíritu Santo que ministra sobre las vidas, que ministra a través de la palabra. Pero cuando la palabra es sólida, cuando la palabra no es emocionismos simple y llanamente y de cómo controlar a los que están ahí con do gloria a Dios, do aleluya, do santo, ay, y brincar y saltar, no. Eso no es simple y llanamente lo que Dios quiere que hagamos dentro de una congregación, sino llevar el pleno conocimiento de la palabra de Dios, porque son las que te van a confortar. Cristo nunca anduvo gritando. Él simple y llanamente le decía a los demonios, vete de él, no te pertenece. ¿Y qué él ha dicho? Que en su nombre nosotros vamos a echar fuera demonios, que en su nombre vamos a comer cosas mortíferas y no nos hará daño. En su nombre, pero en su nombre, en el nombre del Cristo de la fe, en el nombre del Cristo inmolado, de aquel que primeramente anduvo sobre la faz de la tierra y que era un revolucionario a carta cabal de Israel, el cual defendía a su pueblo. Pero ese que fue enviado, ese tuvo que
actuar divinamente en el sentido cuando hacía los milagros, pero él era un ser humano que sentía, que tenía pasión, que tenía compasión, que tenía emociones. Aquel que en una ocasión le dijeron, oye, pero te están buscando, tu mamá y tu papá andan por ahí, tu madre y tu padre y tus hermanos te están buscando, y él estaba en el templo porque fue un momento en el cual él, teniendo 12 años aproximadamente, como lo registran las Sagradas Escrituras, este niño, él jugaba común y corriente como cualquiera, porque hay muchos que creen que Jesús nació total 100% espiritual, en el sentido de que como dice que él fue elegido y fue escogido por Dios. O sea, ya él estaba allá en los cielos, pero él se hizo carne, se hizo común y corriente como tú y como yo, con pasiones, un niño que jugaba, un niño que brincaba, que saltaba, que compartía con Juan a lo mejor también. Todo eso, porque hay películas que han creado que lo presentan como Jesús haciendo milagros, teniendo 11, 7, 8 años, y eso no es así, eso es antibíblico, y es lo que le estamos hablando, de que hay que adquirir conocimiento de Dios, hay que escudriñar, hay que estudiar la palabra, y tenemos todas las facilidades para hacerla hoy en día, metiéndonos en ayuno, en oración, en lamento, ante la presencia del Dios viviente, para que Él sea quien tome dominio y control de las vidas y de nosotros mismos. No ser ignorante, no solamente llevarnos por los que nos enseñaron nuestros pastores de algunos tiempos, aunque el pastor mío era un hombre que se metía en la brecha, y él todavía se sigue metiendo en la brecha, bajo el conocimiento pleno de la palabra del Señor, de que siempre nos instruyó, siempre nos dijo que debemos de ir más allá de simple y llanamente buscar en ayuno, en oración, en lamento. Él decía, todo eso es bueno, es afable, porque es lo que te va a llevar a un nivel de gloria, pero es también bajo el conocimiento pleno de la palabra de Dios, para que pueda fluir y el Espíritu Santo use la palabra por medio de ti para edificar, para levantar a otros. Y yo me gozo por mi pastor allá en República Dominicana, que fue el pastor Heury Félix, y él siempre nos decía esto: hay que escudriñar la palabra. Nadie le puede venir con cuento de camino, nadie le puede venir con falsa doctrina si se llenan del conocimiento de la palabra. Y me decía, Coronado, y te veo lejos, porque veo que tú eres inquieto buscando y de la presencia del Señor, y sé que cosas grandes va a hacer el Señor contigo. Yo sé que Él está ahí para ti. Y yo me llevé de esos consejos de escudriñar la palabra rápidamente, entré al Instituto Bíblico, y también buscando de la presencia de Dios. En poco tiempo, ya a los 3 meses, ya yo estaba ministrando bajo la supervisión de él, estaba ministrando en diferentes iglesias, en campañas, y trabajando en estaciones de radio como Radio Revelación en América, HIN Radio, y llevando con el Club 700 también, y llevando la palabra del reino como evangelista y estudiando la palabra. O sea que Dios quiere que nos dotemos de conocimiento pleno y saber de que Dios escoge a los menospreciados, a los que lo tienen en poco, son los que Dios levanta para revolucionar una nación, para revolucionar un país, para revolucionar una iglesia, para revolucionar un barrio. ¿Cuántos jovencitos hoy en día Dios nos está tomando, que están entrando en la dimensión de conocer a Dios? Pero Dios quiere que entremos a estudiar la palabra. Y yo he dejado este tema para que usted ahí escriba también, usted pueda poner su comentario de el por qué Dios escoge a los menospreciados. ¿Por qué Dios escoge a los menospreciados? Y usted puede buscar ahí, hay registro bíblico que todavía no le he entrado, para hablarle, por ejemplo, de un Daniel, de un David, de hablarle de un Josué, de un Caleb, de cuántos hombres, de un Moisés, de tantos hombres que fueron escogidos, de un Jacob. Pero quiero que usted comience a documentarse, comience a buscar ahí en la Biblia el por qué Dios escoge a los menospreciados.
Y el por qué, entonces, cuando Dios los escoge, para también avergonzar a aquellos que se la creen insabios, en aquellos que creen que todo el tiempo con sus manipulaciones van a estar confundiendo a los demás, van a estar con falsa doctrina y haciendo muchos malabares, y están en pecado, están en cosas ocultas, en las cuales Dios tarde o temprano lo va a descubrir. Olvídese. Pero Dios quiere hoy, de que tú se te abran los sentidos, de que tú digas, oye, ¿será real? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor Coronado? Que Dios escoge a los menospreciados. Sí, Dios escoge a los menospreciados, a aquellos que lo tienen en poco. Y yo voy a comenzar a hablarte de alguien que tú conoces bastante. Tú conoces a José. José, el que estuvo en Egipto. José, el hijo de Jacob. José, aquel que desde temprana edad Dios comienza a revelarle, Dios comienza a darle sueños, Dios comienza a interpretarlo a través de él. Y vemos de cómo en la palabra del Señor Dios se glorifica allá en Génesis, comienza a hablar acerca de la vida de este muchacho. Junto con sus 11 hermanos, este muchacho fue usado poderosamente en los sueños. Dios le presenta primeramente de que él estaba viendo 12 manojos, y había un manojo que estaba en el centro de los 11, y veía de cómo ellos se postraban delante de la presencia de aquel manojo. Entonces estaba simbolizando este manojo de que ese era José y los otros eran sus hermanos. Y cuando él les revela esto, un muchacho, imagínense, aproximadamente unos 17 años tenía José, cuando viene este sueño sobre él, y cuando él le cuenta estas cosas a sus hermanos lo que comienzan a mofarse y a menospreciarlo. Comienzan a decir, ¿tú crees que tú eres el que va a reinar sobre nosotros? ¿Tú crees que tú eres el que va a gobernar sobre nosotros? Tú te estás volviendo loco, dirían hoy en día. Mira, tú eres un payaso, José. ¿Tú crees que tú vas a gobernar sobre nosotros? Pero vemos de que comenzaron estos hermanos, y sabemos de que la familia de Jacob era una familia disfuncional, ya que eran hijos de diferentes esposas. Imagínense la liga que había ahí, y de cómo la prepotencia, el enojo y cómo el odio, el rencor llegó sobre estos hermanos que fueron en contra de aquel soñador. Fíjense que cada hombre y cada mujer que sueña con algo grande en Dios va a tener ataque acérrimo. Más el que entra en el conocimiento de la palabra de Dios, le van a vituperar, le van a perseguir, le van a entrar a pedrada, porque no quieren de que esa persona se levante con poder y autoridad en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque quieren seguir viviendo en el rito que se le enseñó de que hay que buscar al Señor, que hay que llenarse del Espíritu Santo, que hay que buscar acérrimamente, con pasión, con temblor, con muchas emociones, y estar buscando en ayuno, en oración, en vigilia. Todas esas cosas son buenas y afables, pero hay que buscar el conocimiento del Señor, el por qué Dios lo dice. Hay que buscar el contexto histórico de cada acontecimiento. Hay que buscar el contexto histórico de cada acontecimiento, porque si no, entonces lo que nos van a llenar es de muchas emociones, y van a estar controlándonos, y no van a saber el por qué Dios te tiene ahí, y es para que tú puedas también llevar la palabra cristocéntrica. Así que comparta este video, búsquenlo en YouTube. Usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y también compartirlo con los demás. También dele like en este momento. Estamos en vivo desde los estudios de la Omnipotente Radio. Así que estamos también a nivel mundial. Ahora mismo está a nivel mundial la Omnipotente Radio. Y estamos también en lo que concierne multimedia, aquí en este estudios, llevando también programaciones, tanto en vivo como también grabando programas para edificar, grabando contenidos para el beneficio espiritual de todo aquel que pueda ver nuestros videos.
Así que felicitamos y damos gracias a Wilson Vladimir Vargas, un hermano, un amigo, un cantor del Señor de mucho tiempo que conocemos, que compartía con nosotros en diferentes actividades y campañas en República Dominicana, como también siempre iba por Radio Revelación en América y estábamos siempre compartiendo. Así que Dios te bendiga, Wilson, bendiciones para ti, tu familia, que el Señor siga obrando sobre ti de una manera especial. También la tía de Detroit, que Dios se le bendiga grande y abundantemente. Y también ella es una sierva del Dios Todopoderoso, en la cual damos gracias porque está ahí con nosotros. Ella fue ahí en 1 Corintios capítulo 27 verso 32. Así que hablando acerca de los menospreciados, los que lo tienen en poco, miren, si usted cree y se deja llevar de aquel que habla cosas negativas de usted, se equivocó, porque el Dios Todopoderoso, Él está ahí para bendecirlo, Él está para llenarlo de su gracia, para llenarlo de su poder y de su fuerza, y de usarlo como hizo con José. Cuando José viene sus hermanos y lo venden, este muchacho, donde lo llevan por esta gente que andaban de lugar en lugar comprando cosas para también venderla e ir a Egipto, se encuentran de que estos muchachos, sus hermanos, vienen y lo venden. Ya eran personas adultas, como un Rubén, que era el hermano mayor de José, y ellos tomaron, lo echaron en una cisterna. Cuando lo entran en aquella cisterna, este muchacho, podemos saber que en aquella cisterna podían haber también culebras, podían haber serpientes, podían haber escorpiones, podía haber animales que podían picarle y matarle. Pero, ¿qué? Vemos ahí que hay propósito de Dios en José. Porque después que José es llevado a Egipto, lo llevan a la casa de Potifar. Y Potifar es quien compra a José. Cuando lo compra, entonces lo pone al servicio de su casa y lo nombra como el amo de llave de aquella casa. El que iba a estar tomando control de todo, aquel que iba a mandar a los demás a plantar, a preparar el jardín, a limpiar la casa, a la reconstrucción de la casa, a hacer todo esto, y era el que estaba ahí en mando. Después de Potifar, él era el que mandaba en todo, porque Potifar puso todo en las manos de él, excepto no su mujer. Entonces vemos que Dios se glorifica, y entonces viene la mujer de Potifar y lo minimiza porque ella quería acostarse con él, quería tener relaciones sexuales con él. Pero vemos en la historia bíblica de cómo este contrafondo histórico nos trae de los propósitos poderosos de Dios para aquellos que lo menosprecian, para aquellos que lo tienen en poco, y de cómo Dios lo eleva y lo trae con todo, y eso lo apresan y luego lo llevan a la cárcel. Pero vemos la prosperidad de este muchacho en el conocimiento, en el temor de Dios sobre su vida, lo lleva a tener un hombre de mansedumbre, tener templanza, tener carácter, tener formación, en la cual él siempre estaba al lado de su padre. Usted puede recordar cuando él estuvo al lado de su padre. Su padre viene y hace un lienzo bien hermoso, viene y hace vestimenta para él de diversos colores. Entonces esto trajo envidia a sus hermanos. ¿Por qué viene esta situación? Hoy en día podemos ver de cómo hay hermanos que envidian a sus propios hermanos carnales. Hay también y viceversa, hermanas en que odian a sus hermanos porque a lo mejor su papá lo está tratando mejor que a ella, y comienzan por ahí las situaciones del odio, el rencor y la envidia, y eso trae hasta muerte. Y fíjense que trajo una muerte que ellos inventaron para con José, de que le mintieron a su padre. Vienen a ser mentirosos también,
te trae a la mentira, te trae a la lujuria, a hablar mentiras. Y luego que hacen esto, ponen a su padre a sufrir todo ese tiempo. Su madre también estaba sufriendo todo esto. Pero ¿qué acontece? De que a través del tiempo vemos de cómo él se ve allí en la cárcel y Dios vuelve y le da a él revelaciones con respecto a aquellas dos personas, que era el copero y el panadero, que también servían en el palacio, y por algo que ellos hicieron lo metieron preso. Pero miren los propósitos de Dios, cómo vienen y se manifiestan, de que el panadero le da la información de que él estaba sirviendo y de que él llevaba una canasta, pero que en esta canasta, sobre ella habían muchos animales, o sea, aves que estaban rondeando sobre su cabeza. ¿Y qué es lo que le dijo José? Que a los 3 días a él lo iban a matar, que lo iban a ahorcar, pero que al copero, el copero lo iban a poner en su lugar que él estaba antes. Era el copero del rey, era la persona que le servía el vino al rey, era la persona que primeramente era el que tenía que probar el vino antes de dárselo al rey. Era al igual que el que le servía los alimentos, tenía que comer de ese plato primero, antes, y eso era una rutina de vida a diario que tenía que cumplirse esto, porque en esos tiempos también habían quienes podían matar al rey. Eran cosas que se cuidaban, y vemos de que este José, cuando está allí en aquel lugar, en la cárcel, era el amo de llave de la cárcel. ¿Qué le parece? Miren cómo están los propósitos del Señor, porque él se ganaba la confianza, él se ganaba el respeto, porque era una persona dirigida por Jehová, Dios de los ejércitos. Era un hebreo temeroso de Dios, era una persona que fue diseñado y fue también educado bajo los preceptos del Señor, y que él sabía quién era su padre Jacob, un hombre de Dios, un hombre que llegó a pelear con el mismo Señor, literalmente, donde se manifiesta el ángel y pelea con él, y viene y le deja como recuerdo aquel de coyuntar aquel muslo en esa ocasión. Pero nosotros podemos ver que a través de los trasfondos bíblicos es que podemos nosotros connotar la grandeza y el poder de Dios para ver de cómo realmente Dios usa a los menospreciados, de cómo Dios toma aquello que lo tienen en poco. A este José lo tenían muy en poco sus hermanos, su familia, y asimismo hoy en día también hay otros que te tienen en poco. Tanto en los trabajos hay muchos que se mofan de ti, que te ven muy callado, a lo mejor te ven muy callada, y también se mofan los que están también dentro de la iglesia. Hay quienes se ríen de ti, hay quienes que hacen espectáculo contigo, se burlan, se mofan y se ríen, y que mira fulano, y entonces se viven burlando de ti porque ellos lo tienen en palestra, lo tienen en el altar, a lo mejor cantando, a lo mejor ministrando o predicando, y se mofan de aquellos que están sentados, que están tranquilitos, pero que están esperando el momento de Dios. El momento de Dios es mejor que lo de los hombres. El momento de Dios es mejor que todo aquel hombre que quiera venir y meter supuestamente la mano por ti. Dios puede usar a quien sea. Dios ha usado hasta el mismo diablo para poder guardar de una vida. No lo usó con Job. Lo usó con Job. Él le dijo, ve, tócalo. Ve, toca a él y todos sus bienes, pero ten mucho cuidado con tocar su alma. Su alma me pertenece. Y ese es el asunto que hoy en día podemos ver de cómo Dios usa a los menospreciados. Los amigos de Job lo minimizaron, lo pusieron en el piso. Este hombre estaba solo. Le matan los hijos, le matan, hasta la mujer se fue de paro por estar maldiciendo también al Dios soberano. Entonces vemos de cómo Dios usa a los menospreciados. Los 3 amigos de Job lo menospreciaron. Lo menospreciaron, lo tuvieron en poco y comenzaron a prejuiciarse. No, eso fue a lo mejor que hizo tal o cual cosa. Eso fue que pecó contra su Dios. Y comenzaron, oye, sus mejores amigos comenzaron a hacer esto. Y hoy en día, ¿qué tú crees que van a hacer de nosotros? ¿Van a hacer estrago también? Hay muchos que a lo mejor te ven en silencio, callado o callada, y que ellos no saben lo que Dios está haciendo contigo.
Ellos no saben qué lo que Dios está aportando sobre ti bajo lo que es el conocimiento pleno de su palabra, de que nadie nos puede venir con cuentos humanos, que no pueden venir con cuentos de caminos, sino que vámonos a la Biblia. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué se manifestó Jesús de tal o cual forma? ¿Por qué Él vino y también Él hasta ofendió y hizo lo que sea, como hicieron lo mismo a aquellos, los escribas y fariseos? Porque era un revolucionario tremendo también y él estaba defendiendo la parte humana. Como humano, él tenía sentimiento igual como tú y como yo. No fue allí al templo y derribó todo lo que estaban allí. Fue espiritualmente que él fue a hacerlo. Fue en la carne también, él fue y entró y destruyó todo lo que había allí. Pero ese mismo, después el que viene con compasión, en un momento que vienen los discípulos, pero Señor, vamos a pedir al de arriba para que envíe fuego del cielo sobre esto y lo consuma. Pero ese mismo Cristo después viene y dice, no es con espada, no es así como ustedes creen. No es así, aguántense. Es con compasión y misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús venía, actuaba como tú y como yo. ¿Y por qué que estamos enrolando todo esto bíblicamente? ¿Por qué que Dios está usando a los menospreciados hoy en día para abrirle los sentidos a aquellos que están sin fe y sin esperanza? Aquellos que se van muchas veces con cánticos y alabanza, pero están secos por dentro, que no hayan qué hacer con sus vidas, que le está llegando depresión sobre ellos, que le está llegando depresión masiva como está a nivel mundial la depresión, acabando con todo aquel que hasta dentro de la iglesia de Cristo también está sucediendo esto, porque muchos están guardando silencio y no quieren entrar en la realidad de que tienen que adquirir el conocimiento pleno de la palabra de Dios para enfrentar las fuerzas espirituales de maldad y darle a entender a la humanidad de que aún Dios está ahí para con todos aquellos que lo están menospreciando hoy en día. Entonces, ¿por qué Dios se glorificó en José, que luego vino y lo puso en palacio? Miren los procesos por los cuales pasó este hombre, que a la edad aproximadamente de 32 años por ahí, fue que viene y puede verse allí en palacio, donde es el segundo en mando en Egipto. Un hebreo de hebreo. No era un Egipto. O sea, podemos ver de cómo Dios lo usó de una manera extraordinaria, de cómo Dios lo usó para sacar allí y dar a conocer a los egipcios de que había un Dios genuino, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios de autoridad, un Dios que purifica, un Dios que guarda, un Dios que protege a su pueblo Israel, un Dios que protege a los gentiles hoy en día, un Dios en el cual se está manifestando en los extranjeros más que en los mismos judíos, porque aún todavía son muchos los judíos que menosprecian de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó al tercer día. Son muchos que están así, mientras que Dios se ha glorificado usando a los gentiles. Por eso fue que el apóstol Pablo, él dejó a los judíos por un lado, porque no querían creer lo que Dios había hecho con él, de que Jesús se le apareció en el camino, de que Jesús lo transformó, de que Jesús lo llevó en una transformación, en un nivel en el cual traspasó los cielos y que pudo ver la gracia de Dios manifestada sobre su vida, y que ellos no entendían el por qué fue llamado, por qué Dios usó y le reveló a Ananías de que este hombre lo iba a usar con poder y autoridad, de que lo iba a usar de una manera extraordinaria. Lo tuvieron en poco, el mismo Ananías, ¿no? Porque yo conozco a ese individuo, ese anda cortando cabeza a lo del camino, o sea, a los cristianos. Ese malo, ese no es nada fácil, ese hombre, ese Pablo. Ese no. Diga, él se llama Saulo. Y yo lo he escogido para llevar mi palabra. Entonces vemos de cómo a que luego que acababa con todo,
después de llegar a los pies del Señor, porque ahí es que está el secreto, mientras tú no estás en los caminos de Dios, mientras tú no andas en la posición correcta de Dios, aunque estés dentro del camino, olvídate que te van a estar minimizando. Olvídate que nunca se van a sentir bien contigo. Y más cuando tú estás bajo el conocimiento pleno de Dios, hay muchos que ellos no van a querer que tú estés a su lado. Van a querer de que tú te desaparezcas, de que tú te vayas de su lado. Y eso era lo que quería Ananías, pero Ananías vio que no. Fue revelado por Dios. Y él obedeció a la voz del Señor. Y después vio los resultados de cómo lo usó a él para abrir los ojos a Pablo. Y como estaba con una ceguera que no veía, devolverle la vista al imponerle la mano, descender la presencia del Espíritu Santo, comenzar a hablar en nuevas lenguas conforme como el Espíritu le estaba dando allí que hablase, y de cómo la formación de este apóstol escogido por Dios es el que nos habla en las 14 cartas paulinas, que son una joya preciosa, que yo le invito a que usted escudriñe ahí, de que usted entre en esa dimensión de conocer todas las manifestaciones del poder de Dios usando este hombre, y de cómo luego entra en el libro de los Hechos y se ven del capítulo 13 en adelante, comienza a hablar de todos los acontecimientos poderosos de cómo Dios usó a este apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué es que hay que adquirir conocimiento? Aquel que lo tienen en poco, fájese a comer Biblia. Comience a orar, a clamarle al Señor, a tomar la dirección real de lo que es el Espíritu Santo en ti, lo que es andar en presencia de Dios siempre. Donde tú en tu trabajo, tú comienzas a adorar a Dios, comienza a buscar de la presencia del Señor en medio de tus labores, cuando tú estás comiendo, pensando en el Señor, cuando tú andas caminando, cuando andas conduciendo. Eso es lo más poderoso que le puede suceder a un ser humano, de andar 24/7 bajo situaciones que vienen también a tu vida, de luchas, problemas, dificultades, pero es por lo que tú portas, es por lo que tú portas de parte de Dios, que es la unción del Dios del cielo, de andar en presencia de Dios para poder combatir las fuerzas espirituales de maldad. Así que escríbeme ahí, dime tu comentario. Si te está gustando este live, compártelo, y también compártelo ahí y dale a la campanita, al igual que puede entrar a nuestra página o a nuestro canal de YouTube, y allí también buscar en PRC Podcast Media, también de esta estación de la Omnipotente Radio, que estamos compartiendo también en YouTube, en Twitter. También estamos compartiendo la palabra del Señor en TikTok. Estamos llevando la palabra en todas las plataformas, para que usted pueda ser totalmente edificado y también pueda recibir un aliento de lo que es el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Así que vemos que están entrando varias personas, están ahí compartiendo, así que dele like, comparta con los demás, porque esto está bueno y quiero seguir hablándole acerca del por qué Dios usa a los menospreciados. Así que usted puede estar buscando ahí en su Biblia y estar también buscando versos bíblicos de hombres y mujeres que fueron menospreciados y de cómo el Señor lo usó. Estamos hablando acerca de José. Este muchacho fue usado poderosamente. Él es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, ya que este muchacho tuvo una convicción poderosa de Dios, andaba en mansedumbre, andaba en humildad, se sometía a sus autoridades. Él siempre tenía pendiente de que Jehová estaba con él, de que el Señor no lo había abandonado. Lo que pasa es que Dios nos pasa por procesos que no importa los años que pasen. Para Dios delegarte una función, para Dios usarte en cualquier momento determinado, sigue confiando en Él, que a ti es que Dios te va a levantar para levantar una nación.
Dios te va a levantar para levantar familias. Dios te va a levantar valga la redundancia, para levantar matrimonios. Dios te va a usar para levantar a aquellos que andan en las drogas. Dios te va a levantar para aquellos que andan en el lesbianismo, en las que están como lesbianas. Aquellas mujeres que se echan mujeres con mujeres, como también a los homosexuales que se echan macho con macho, como dicen Gálatas. Óyeme, Dios está ahí para venir y transformar tu vida. Fue Él el que te hizo a imagen y semejanza de Él. Él te creó para que tú le sirva en espíritu y en verdad y dé testimonio de que Él es real, de que Él hizo a imagen y semejanza de Él, nos creó a nosotros los seres humanos. Así que debemos de entender de que para eso están las Sagradas Escrituras, los escritos que tomaron en aquel tiempo, que eligieron en lo que concierne a los evangelios, eligieron los 4 que podemos ver ahí. Podemos ver estos 4 evangelios, los cuales fueron seleccionados, pero hubieron un montón de evangelios más que fueron escritos en aquellos tiempos. O sea que estamos hablando de los 1500 para allá. O sea que en los tiempos de Martín Lutero, cuando él describió las 95 tesis, pero antes de él ahí ya habían escrito, había muchos escritos de los evangelios, pero dentro de ellos vieron y tomaron aquellos hombres que era la iglesia del momento, o sea, la misma iglesia católica. De ahí es que sale Calvino, de ahí es que salen todos estos hombres en los cuales Dios les reveló la palabra realmente, como lo hizo con Martín Lutero, que él no se retrató de la fe y la sola fe que era en Cristo Jesús, Señor nuestro, el transformador, el que limpia y purifica las almas. O sea que vemos en la palabra del Señor el por qué Dios usa a los menospreciados. ¿Por qué Dios está usando hoy en día a los menospreciados para abrirle los sentidos a aquellos que te creían que tú estabas muy en poco, no sabiendo de cómo Dios puede levantarte y cómo Dios puede restaurar tu vida, de cómo Dios es el que tiene la última palabra en todo aquel que dedica tiempo a sus escrituras? Todo el que dedica tiempo a la palabra de Dios sabe que va a ser en cualquier momento beneficiado, porque va a poder hablar con autoridad, con dominio, con seguridad, con certeza de que realmente el que vive en él es el Dios del cielo, de que porta la palabra de Dios, el que porta la palabra cristocéntrica, sabe que nadie le va a venir a avergonzarlo. Pueden venir y mofarse de ti y minimizarte, pero todo eso va a caer sobre ellos luego, lamentablemente, porque todo el que se mofó de José, lamentablemente le vinieron su fuetazo, como decimos popularmente. Pero ¿qué pasa? Que esa compasión y esa misericordia que refleja José, eso viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tuvo compasión de sus hermanos, que ellos entendieron y reconocieron y se retrataron de que ellos habían pecado delante de Dios y los hombres. Y con todo y eso, Él lo perdona. Ellos pensaban de que José iba a usar el látigo y lo iba a maltratar a ellos y lo iba a mandar a matar. No, Él usó la compasión. Por eso es que se dice acerca de la tipología de José con Jesús, de que todo lo que se manifiesta allí lo manifestó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuvo compasión de su pueblo, tuvo compasión de los judíos, tuvo compasión de los gentiles, tuvo compasión de los gobernantes de la época, tuvo compasión y misericordia por toda la humanidad, de él tomar el pecado de toda la humanidad y hacerse maldito, como dice las Sagradas Escrituras, como dice la palabra de Dios, de que él se hizo maldito porque tomó toda la maldición de la humanidad, el pecado, y él allí lo tomó por ti y por mí. Al menospreciado, al que lo tuvieron en poco, al que resucitó al tercer día, él te dice, levántate, yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo soy el que te transformo. Yo soy el que me poso sobre ti a través de mi Espíritu Santo. Ese Cristo vivo, ese que caminó sobre las aguas,
ese que caminó de aldea en aldea, ese que caminó de ciudades en ciudades, haciendo milagros, prodigios y maravillas, transformando las vidas, ese es el que te dice levántate. No tenga miedo, porque Él te dice, yo levanto a los menospreciados. Él levantó a aquellos que lo menospreciaban. Dios usó cosas poderosas. Fue para avergonzar a los sabios. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. De quien tú menos piensas, Dios puede estructurarlo de una manera sólida en la cual Dios pueda usarlo de una manera especial. Dios puede llenarte. Dios puede restaurarte. Dios puede capacitarte. Dios puede hacer cosas grandes contigo. No te lleve tanto los afanes de la vida. Los afanes de la vida, lo que te van robando tu parte espiritual, tu entrega con Dios, de estar apercibido cada día, porque el maligno lo que quiere es robarte la comunión, la intimidad con Dios, con los susurramientos de las cosas que hablan otros de ti. Dios quiere que tú te pongas 2 tapones, como lo tengo ahora mismo, aquí en tu audífono, y que no escuche a nadie que quiera venir a minimizarte, que quiera venir a ponerte en poco. Tú eres un guerrero, una guerrera de Dios, que tiene autoridad, dominio y poder de Dios, y que puede adquirirlo a través de las escrituras, a través de la oración, a través de la intercesión, a través del clamor, a través de la intimidad en la madrugada, en oración, buscando de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí es que vienen las revelaciones poderosas de Él para nosotros poder anunciar la palabra del Dios del cielo y anunciar la palabra del Cristo de la gloria, la cual son las que edifican, las que transforman las vidas. El por qué Dios usa a los menospreciados. Dios usó a David. Usted sabe la vida de David. Usted sabe la historia de David. Usted sabe el trasfondo bíblico de que habla de este rey. Después de Saúl vino él. En tiempos de que el pueblo judío estaba pidiendo rey. Estaba pidiendo un rey que gobernara allí, y le dieron a Saúl. Saúl, como el pueblo lo pidió, entonces el profeta obedeció a la voz de Dios, y Dios les dijo que sí, que lo eligiera. Y Dios viene y le dice al profeta que lo ungiera como el rey. Pero usted sabe la historia de Saúl. Saúl por un tiempo fue usado poderosamente por Dios. Pero este Saúl, su altivez, quitar su mirada del Rey de Reyes, quitar su mirada del Dios del cielo y no obedecer a la voz de Dios, de no obedecer al profeta, vino esta locura donde dice que Dios puso un espíritu en él, un espíritu malo. Ese espíritu malo era el cual lo atormentaba. Y solamente cada vez que David iba, aproximadamente David tenía unos 14 años. Nosotros podemos ver un paralelismo con respecto a lo que le pasó a José, que fue aproximadamente como a los 14 años. Y vemos también a David como a esa misma edad. Y vemos a un Jesús que fue a los 12 años. Pero vemos aquí de que Dios era glorificado porque este pastor de ovejas era un cantor del Señor. Era el cantor de Israel. Que tenía varias cualidades en las cuales Dios, ministrando en él, matando osos y leones, ¿era David que lo hacía? Se puede ver literalmente, Dios usaba su cuerpo, lo fortalecía como lo hacía con Sansón. Fortalecía su cuerpo y podía enfrentar los osos y los leones si es el que lo mataba. Pero ¿para qué Dios está usando todo esto
poniendo a este muchacho a arriesgarse contra animales feroces en los cuales te pueden comer en fracciones de segundo y pasarlo por ese proceso para luego llevarlo como el cantor, el que usaba un instrumento para calmar el espíritu que tenía Saúl. Pero ¿qué acontece? Puedo ver ahí que está en grupo multimedia, siguen algunas personas más, puedo estar más allá para ver a demás personas, parece que están entrando más personas, la guía del hoy, están llamando cosas, hay varios que están entrando, hay otros que están dando like, damos gracias, así que compartan el video, también suscríbase a nuestro canal de YouTube, hemos estado realizando y venimos ya con buenas programaciones por ahí. Ya multimedia está preparado, ya tenemos todos aquí del lugar en el estudio de esta subestación, la Omnipotente Radio 1700 amplitud modulada. Estamos trabajando en low power. Esta es una licencia que da la FCC para transmitir en low power alrededor de unas 4 millas alrededor de aquí, de lo que es Detroit, Michigan, y también parte de Canadá, que también está registrado en el documento. Así que le invitamos de que usted también ore por nosotros, por estos proyectos que estamos levantando para edificar y para soltar la palabra de Dios en este medio, y también traer hombres y mujeres del Señor y también personas de la sociedad para que pongan su propuesta y todo de lo que concierne a nuestra ciudad del motor aquí, Detroit, Michigan, y también de otras ciudades que están alrededor de esta ciudad. Así que le invitamos a que usted comparta este video, compártalo con los demás, y ya también estamos trabajando en lo que concierne a las células en los hogares. Estamos trabajando en todo esto para edificar personas, estamos llegando para la gloria del Señor, familias completas, familias que no visitaban ninguna iglesia, personas que todavía no habían dado el paso de fe y ahora lo están dando bajo la palabra, el discipulado que estamos impartiendo en los hogares, y estamos orando por ellos, le estamos animando, mayormente jóvenes. Miren qué cosa, la mayoría son jóvenes, los cuales tienen sed y hambre de la palabra del Señor, y le estamos instruyendo, discipulándolo, para que en el mañana sean la generación en la cual puedan hablar con libertad y con denuedo la palabra de Dios, y que puedan edificar a otros jóvenes como también a adultos. Así, amados, que estamos hablando bajo este tema, y yo quiero que usted lo comparta, porque esto lo vamos a seguir transmitiendo, de cómo, el por qué Dios usa a los menospreciados. Así que estamos hablando de el salmista David, de aquel hombre que cantaba al Señor con una lírica maravillosa, una lírica poderosa que venía de los cielos, y que podemos disfrutar nosotros hoy en día los salmos, como también podemos disfrutar de sus historias gloriosas, de sus batallas, porque el Señor le dio varias cualidades poderosas a David. David, yo creo que hay 5, en la cual podemos hablar acerca de que era pastor de ovejas. O sea, un oficio que muchos lo minimizan, que lo ven como insignificante, lo menosprecian, pero ese lo hacía con amor, con temblor. O sea, él lo hacía que era para agradar a su padre. Y fíjense que luego viene, ahí también está desarrollando el tocar un instrumento. Él tocaba el arpa, y ese sonido que emitía venía de los cielos. Dios usaba sus manos para tocar este instrumento, y ese instrumento traía tranquilidad, paz a este hombre Saúl, el rey Saúl. Pero de ahí es que Dios viene y lo toma para ir a aquella batalla contra aquel gigante Goliat. Aquel gigante, el cual el pueblo entero le tenía miedo.
le tenía pavor. Este hombre insultaba al pueblo de Israel, le llamaba perro, lo tenía en poco, lo tenían como una escoria en el cual él decía que lo iba a aplastar con sus manos. Pero no sabiendo de que hay un menospreciado que está allá atendiendo las ovejas de su padre, que mata leones y que mata osos, que es el que Dios está preparando, oh gloria a Dios, aleluya, está preparando para destruir aquel gigante. Viene y hace comparecencia, su padre lo lleva a llevar quesos, a llevar algunos rublos, para darle a sus hermanos que estaban en la batalla, y llevarle un presente también al rey. ¿Y qué acontece? Que este muchacho escucha de que de que el rey iba a dar a su hija para que se casara con aquel que derribara a aquel gigante, y que lo iba a tener ahí en el reinado. ¿Y qué acontece? Que él va, y cuando sus hermanos lo ven allí, hermano Eliú le dice: ¿qué tú haces aquí? O sea, puso a su hermanito en poco. ¿Qué tú haces aquí en esta guerra? Yo sé tu malicia que tú tienes. Yo sé con qué malicia tú has venido aquí. Pero él lo que fue a llevarle alimentos a sus hermanos. Muchacho inocente, o sea, un muchacho que lo que anda es adorando a Dios con su arpa allí y atendiendo, como pastor de ovejas, atendiendo las ovejas de su padre. Pero su hermano, como lo tenía en poco, sus hermanos lo tenían muy en poco a este David, que es el escogido, es el elegido, porque Dios ya había elegido a David desde que estaba allí en su casa. Se dirigió Samuel a la casa de Isaí, fue y le dijo que allí era el que estaba, el que iba a sustituir al rey de Israel, Saúl, y que iba a posicionarse como el ungido de Jehová para gobernar el pueblo de Israel. ¿Y qué acontece allí, amados hermanos? Dios viene y usa a este muchacho como te puede usar a ti allí en la congregación. A ti que te tienen muy en poco y que solamente tú lo que va y te sienta. Tú no sabes en el momento que Dios te va a levantar de allí. Solamente anda en obediencia en Dios, espera en Dios, porque Dios te va a honrar y te va entonces a llevar a predicar la palabra o a tener algún servicio o a ser un cantor de Dios, ser un salmista de Dios, ser una persona buscadora de la presencia de Dios, de que impone sus manos sobre los enfermos y pueden ser sanados, de que te puede dar grande victoria en este tiempo. Fue lo que hizo con David. David, Dios viene y lo toma y lo usa allí, y entonces el rey quiere poner las armaduras de él, quiere ponerlas sobre David. Pero esas son tu armadura de tu pelear. Yo no puedo ponerme la armadura tuya. Yo tengo que adquirir la mía, buscando de la presencia del Señor, buscando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no puedo ponerme tus armaduras, sino yo tengo que adquirir mis armaduras, es en sacrificio vivo, buscando de la gracia de Dios, para que Él sea quien luego me use para instruir, para enseñar, para levantar, para restaurar, para imponer mis manos sobre los enfermos y sean sanados, de libertar a los cautivos y los endemoniados. Pero tengo yo que trabajar en eso. No puedo venir y ponerme, por ejemplo, de que tú vengas y me pongas un montón de libros tuyos. Yo tengo que fajarme a adquirir yo el conocimiento y ponerme a estudiar la palabra para poder entonces hablar con denuedo y libertad de lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos, para levantar y restaurar el ánimo y también animar a otros, como también restaurar a otros a que sean llenos, investidos del poder de Dios y del conocimiento de la palabra del Señor. David, poco a poco iba adquiriendo lo de él. Dios lo iba poniendo. Dios eligió a aquel menospreciado para avergonzar a ese gigante, avergonzar también al pueblo del Señor, a los hebreos, a los judíos, que también
muchos se rieron y se burlaban de este muchachito. ¿Cómo así si nosotros somos? Oye, mira, nosotros con estas armaduras que tenemos encima, ¿cómo? Y no podemos enfrentarnos a ese gigante. Y este muchachito, mira, que va ahí sin armadura y va desarmado entonces. Entonces, él va con un instrumento para ellos insignificante, una honda que era para ponerle una piedrecita y tirarla. Y con eso bastó para ese menospreciado tumbar a aquel gigante. ¿No lo puede hacer el Señor contigo? De tumbar los gigantes que te asedian en tu casa, a lo mejor con tu esposo, tus hijos, rebelde, falta de respeto, que te pasan por arriba. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo y levantarte y restaurar a tus hijos, restaurar a tu esposa, a tu esposo, pues también en la congregación, que te tengan en poco, que te tengan siempre ahí como detenido, como que está en disciplina. Olvídate que va a llegar el tiempo en que Dios te va a sacudir. Dios lo que va aportando en ti en silencio, en ese silencio nocturno en el cual tú estás buscando del Señor y solamente tragando en seco cuando el otro te minimiza y que te lo muestra con su rostro y que tú ves que se mueven sus párpados, se mueven de una manera terrible y que Dios te está dando discernimiento de la burla que tiene esa persona contra ti. Olvídate que va a llegar el momento en que Dios te va a levantar. Eso yo lo he vivido y lo he visto también en persona, en los trabajos. De cómo vienen y se mofan del otro y se ríen y oyen. Y de repente después ven que al quien ponen en ese cargo es a esa persona. Y eso a mí me llena de satisfacción, de gozo, cuando yo veo que aquel que lo tienen en poco, Dios lo levanta en donde quiera que sea. Sea en la parte laboral como también en la parte ministerial, de iglesia, de lo que sea. Dios está ahí para con todos aquellos, porque muchas veces creemos que solamente Dios obra es en su pueblo, que Dios obra solamente en la limitación de que la congregación, que solamente obra en los ministros, que solamente obra en el evangélico. No, Dios obra en todo ser humano que se humilla delante de su presencia. Y de todo aquel que lo humillan también, Dios lo exalta, porque es que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Todo aquel que se humilla, aunque no esté dentro de la iglesia, ¿cuántos millones de personas Dios nos ha restaurado? Y luego lo ha traído a su camino. Personas que lo tenían muy en poco. Y Dios lo usó poderosamente. Thomas Edison, el de la luz eléctrica. Este hombre lo minimizaban, lo tenían en poco en su tiempo, y sin embargo, ese es el que viene y crea esto, y nosotros podemos estar con toda esta iluminación, como está aquí en el estudio de la Omnipotente Radio, como está a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Dios usó a un menospreciado. Thomas Edison fue usado por Dios. No fue usado por el diablo. Y es de las cosas que podemos ver un John F. Kennedy. En un tiempo lo minimizaba y sin embargo fue el presidente de esta nación, los Estados Unidos de América. ¿Y qué tú crees? ¿Que Dios no lo puede hacer contigo? Porque Juan de los Palotes o Juancito Trucupey te dice que tú no das para nada. De que es muy raro de que tú llegues a algo. Mentira del diablo y de él. Porque Dios te ha llamado a ti. Dios te escogió desde el vientre de tu madre, desde que tú, antes de tú ser un embrión, ya Dios te conocía y sabía lo que iba a hacer contigo aquí sobre la faz de la tierra. Mientras tú te humillas y te sometes al Dios soberano, Él te va a dar conocimiento de Él. Tú lo vas a conocer cada día y yo cada día digo, yo quiero conocer más y más a ese Cristo humano que caminaba sobre la tierra. Yo quiero conocerlo, aquel que lloraba, aquel que le llegó una pasión, un momento que lloró la muerte de Lázaro, su mejor amigo. ¿Y qué es lo que pensaban muchos? Que dicen, no, porque Cristo, Él sabía que iba a morir, que era para que Dios se glorificara. Pero oye, es un humano. Y era su mejor amigo.
era aquel que comía en su casa, aquel que le prestó atención en su ministerio y que lo recibía en su casa y que comían juntos. ¿Qué le pasó a María y a Marta? Ellas lloraron en ese momento. Era su hermano, pero Jesús era su mejor amigo y dice que él lloró. ¿Y qué es lo que ustedes piensan? Que Jesús no lloró en algunas ocasiones, solamente porque se registra ahí. Jesús lloraba porque él tenía pasión, tenía también emociones, y como tú y como yo, era el Cristo humano. Solamente queremos enfocar al Cristo de la fe. Y no es así. Tenemos que enfocar al Cristo humano, aquel que padeció, aquel que se humilló, aquel que tenía momentos que abría la boca, aquel que reprendía a los escribas y fariseos y le hablaba áspero también, cuidando también de su nación, aquel que fue nacionalista, aquel que fue revolucionario. Ese Cristo yo también quiero conocerlo. Y ese es el que se tiene que manifestar primero en tu vida, para que tú veas entonces el Cristo de la fe, el cual nosotros nos postramos delante de su presencia y comenzamos a adorarle, a buscar de su nombre, a buscar de su poder y de su fuerza. Luego ahí es que tenemos que llegar. Vámonos a los contextos históricos, para que entonces podamos entender el por qué Dios nos tiene aquí en la tierra, y que no hayan tanto poca vergüenza que nos estén engañando, torciéndonos las escrituras. ¿O es así o no es así? Yo quiero ver sus comentarios. Luego yo quiero ver ahí que estén comentando todo esto. Y luego le vamos a estar respondiendo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué Dios escogió y vino este muchacho y tumbó a aquel gigante? Sabemos de que fue Dios, pero usó un humano. Usó a un menospreciado, el cual nadie pensaba de que iba a ser usado de la forma que fue usado. Y de ahí para allá usted sabe toda la historia de David, que luego viene y pasa a ser un guerrero, ser un atendedor de ovejas, ser un cantor del Señor, ser un instrumentista porque usaba el instrumento para adorar y glorificar al Señor. Luego viene y pasa a ser un salmista, una persona de lírica, inspirado por el poder de Dios, y luego viene siendo un guerrero. O sea que Dios le dio tantas cualidades a este hombre, que tuvo emociones, que lloró, que tuvo el Espíritu de Dios venía sobre él, y ganaba las batallas, ganaba las guerras, y venían victoria tras victoria. Pero ese mismo tuvo compasión de los demás. Tuvo compasión de su hijo Absalón. No quería que muriera su hijo. Le dolía si este muchacho moría, pero Absalón buscó su muerte. ¿Entiende? O sea, es que cuando nosotros entramos en esta dimensión del conocimiento de Dios, nadie no nos va a callar, ni nadie nos va a venir a minimizarnos, porque tenemos herramientas en las cuales le podemos dar. Tenemos que vivir la realidad clara de lo que es el Evangelio y el poder de Dios. No podemos vivir solamente bajo los rudimentos de buscar de doctrina, de las doctrinas, muchas que no están fundamentadas en Dios, muchos inventos humanos, para poder atrapar a la persona y mantenerlo ahí siempre sereno, y que el Señor te va a dar la casa del año, Dios te va a dar el carro del año, Dios te va a dar esto. Mire, compadre, busque primeramente del reino de Dios para que le vengan todas esas cosas. Pero todo el tiempo estamos viendo ahí tantas personas que lo que están es solamente distorsionando y no están llevando verdaderamente el Evangelio del Señor. Menospreciado, Dios quiere que te use. Métete con Dios. Menospreciado, tú quieres que Dios haga una revolución contigo, métete con Él. Por medio de las Escrituras. No solamente busque, como escuché yo a algunos, esto es solamente lo que hay que buscar: poder y unción. Tú puedes tener poder y unción, y con ella tú puedes cometer 24,000 barrabasadas, 24,000 situaciones en que puede torcer a muchos. El poder, el portar presencia de Dios, junto con el conocimiento de Dios, va a ser estruendo recio.
donde vidas van a llegar a los pies del Señor, donde se le van a abrir los ojos espirituales y van a entender de quién es Cristo verdaderamente, de aquel Cristo humano y que fue escogido, aquel que fue menospreciado, aquel que fue vituperado, aquel que fue perseguido, maltratado, y dejarlo sin rostro para que nadie lo codicie, para estar hoy en día siendo el Cristo de la fe, el Cristo divino, el cual te invita a que, aunque te minimicen, porque a él lo minimizaron y lo vituperaron, como te dije, lo maltrataron, lo persiguieron, su misma gente, los mismos judíos. Sin embargo, Jesús, el humano, él minimizó a aquella mujer sirio-fenicia, aquella que fue a llevar allí la información de que su hija tenía un demonio y que ella había llevado a su hijo, a sus discípulos, pero que ellos no pudieron hacer nada. No pudieron hacer absolutamente nada. Y Jesús le habló ásperamente a esta mujer. El revolucionario, el humano, le habló ásperamente. Le habló en pocas palabras. Cuando le habló de perrillo, le llamó perra a esta mujer. Porque ella no era judía, porque él vino fue para él bendecir al pueblo judío, para la casa de Israel. Fue lo que él estableció, el humano ese. Él dijo eso. Usted puede buscarlo aquí en la palabra. Él los dijo eso. Y esta mujer, él la minimizó. Pero después ese mismo Jesús, y que esta mujer persistió, él vio luego que después, cuando Pedro vino a mocharle la oreja a Marco, que era un familiar del cónsul de la ocasión, entonces le dice que no es con espada. Pero ven acá, pero está defendiendo a un judío. Te quieren matar, Jesús. Pero ya él le había dicho de que era necesario de que él muriera y que él iba a resucitar al tercer día. Así como duró 3 días en el vientre del pez Jonás, que asimismo el Hijo del Hombre iba a estar allí en el sepulcro. Y que el tercer día iba a resucitar. Ahí viene el Cristo de la fe y se manifiesta. El Cristo de la compasión. El Cristo de la misericordia. El cual, cuando está allí en el madero, su madre estaba allí frente a él, sufriendo lo que él estaba padeciendo. Juan y los demás lloraban. ¿Y qué ustedes creen? Jesús allí, cuando estaba en ese lugar, que le dolían todos sus huesos, y esos clavos hirientes en sus manos y en sus pies, soportar el dolor por salvar a la humanidad. Ese es el Cristo humano que está ahí. Porque si él había nacido 100% divino, él no pasa por ahí. Porque un espíritu no siente nada. No siente nada un espíritu. Y es lo que podemos connotar en las Escrituras. De que hubo un Cristo revolucionario humano que padeció por su pueblo. Pero también, cuando él fue allí a la transfiguración, al monte de la transfiguración, está trayendo el Señor revelación de su palabra en este momento para que usted entienda
de que esto no es simple y llanamente humano, sino que Él lo está revelando para que usted entienda el por qué Dios usa a los menospreciados. Jesús, cuando tuvo el encuentro en el monte de la transfiguración, que allí le acompañaban Jacobo, Juan y Pedro, allí se le apareció Moisés y Elías, y tuvieron un diálogo en el cual, cuando desciende de allí, hay una multitud de personas que lo están esperando en la falda de la montaña. Y allí había un espectáculo de un muchacho que estaba endemoniado. Un muchacho que el demonio lo tiraría tanto en el fuego como también lo tiraría en las aguas, como también lo tiraba al piso. Y había una discusión. Y Jesús fue y solamente le ordenó a ese espíritu mudo, sordo, que saliera de él. Entonces vemos que ese Jesús comienza a manifestarse el Cristo de la fe. El Cristo divino comienza a manifestarse. Pero luego, cuando está en la cruz, se fue el Dios del cielo de él. ¿Por qué él dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué fue que él lo dijo? El menospreciado. O sea, me ha desamparado, Señor. Me ha tirado hacia un lado. ¿Por qué? Fue que aquel volvió la humanidad sobre él. Lo divino se fue en el momento, porque Dios no se manifiesta en un cuerpo maldito, sino es para libertarlo. ¿Entienden? Ese Jesús le dijo a su padre que por qué lo desamparó. O sea, fue... gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que muchos me van a tirar algunos jarros de agua fría o alguna pedrada, pero fíjense, ese Jesús humano, él le está diciendo a su papá, pero óyeme, ¿por qué me desampara? Ahora que yo te necesito para que se me vaya todo este dolor que tengo en todo mi cuerpo. Pero era que no podía estar el Dios del cielo sobre él, porque ya él había allí entregado su vida por muchos, por todos los pecados de la humanidad. Se hizo maldito. Y Dios no obra en un cuerpo maldito, sino es para libertarlo, usándonos a nosotros para decirle en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué fue que él lo dijo? El menospreciado. O sea, me ha desamparado, Señor. Me ha tirado hacia un lado. ¿Por qué? Fue que aquel volvió la humanidad sobre él. Lo divino se fue en el momento, porque Dios no se manifiesta en un cuerpo maldito, sino es para libertarlo. ¿Entienden? Ese Jesús le dijo a su padre que por qué lo desamparó. O sea, fue... gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que muchos me van a tirar algunos jarros de agua fría o alguna pedrada, pero fíjense, ese Jesús humano, él le está diciendo a su papá, pero óyeme, ¿por qué me desampara? Ahora que yo te necesito para que se me vaya todo este dolor que tengo en todo mi cuerpo. Pero era que no podía estar el Dios del cielo sobre él, porque ya él había allí entregado su vida por muchos, por todos los pecados de la humanidad. Se hizo maldito. Y Dios no obra en un cuerpo maldito, sino es para libertarlo, usándonos a nosotros para decirle en el nombre de Jesús de Nazaret, eres libre, espíritu inmundo, sal de él. ¿Estamos claros? Así que suscríbase a nuestro canal
de YouTube, dele a la campanita, dele su like y acompáñenos en otra próxima emisión donde estaremos continuando con respecto a este tema: ¿por qué Dios usa a los menospreciados? Así que Dios se le bendiga, Dios le guarde, Dios le proteja, y déjenos en la caja de comentarios. Usted comienza ahí a escribirlo, pero primero suscríbase a nuestro canal de YouTube y así estaremos en contacto con todos ustedes. Así que Dios se le bendiga. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Roberto Coronado, y hemos culminado con este PRC Podcast Media desde los estudios de la Omnipotente Radio. Que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.